Las fuerzas estadounidenses apenas logran contener la emboscada. Las tropas norvietnamitas avanzan desde todos los ángulos, amenazando con arrasar sus posiciones fortificadas y penetrar hasta el corazón de las tierras altas. Es 1966 y el futuro de la estrategia estadounidense en el sudeste asiático pende de un hilo. A bordo de un helicóptero UH-1 Huey, un joven artillero se aferra detrás de su ametralladora M60. Ahora él es la última línea de defensa. Se asoma, con la mirada escaneando la línea de árboles, tratando de localizar al enemigo. Pero los norvietnamitas disparan primero. El Huey tiembla mientras el piloto lucha con los controles. El artillero se agarra del marco, con el corazón acelerado. Sabe que solo hay una manera de salir con vida. Salta, lanzándose desde la puerta apenas segundos antes del impacto. Por un instante, la batalla queda en silencio. Luego, el suelo lo golpea con fuerza. De alguna manera, está vivo, pero cuando se levanta del suelo de la selva, siente un frío en el estómago. Ahora es solo otro estadounidense perdido en la jungla. Solo, desarmado, y mirando hacia una docena de rifles enemigos ya apuntándole. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y déjanos un comentario contándonos qué opinas. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más contenido histórico como este. Los guerreros de la Hiedra. El 4 de julio de 1945. Los cielos sobre Estados Unidos se iluminaron con fuegos artificiales como nunca antes. Al otro lado del Atlántico, las botas estadounidenses marchaban por los bulevares en ruinas de Berlín. El régimen nazi se había derrumbado. En pocas semanas, la guerra finalmente terminaría. Entre las fuerzas estadounidenses que izaban la bandera sobre Alemania, estaban los hombres de la Cuarta División de Infantería, los llamados guerreros de la Hiedra. Durante los últimos meses, estos soldados se habían convertido en leyendas, siendo las primeras tropas aliadas en desembarcar en la playa de Utah durante el día D, lanzándose a la costa desde lanchas Higgins bajo una tormenta de fuego de ametralladoras y artillería. Habían luchado para salir de la arena, a través de setos y nidos de francotiradores, limpiando kilómetros de terreno infestado de enemigos y abriendo el camino para la liberación final de Europa. Cuando llegó el invierno y las Ardenas francesas se congelaron, fue la Cuarta Infantería la que se atrincheró, resistiendo la contraofensiva alemana. Los hombres caían en la nieve por docenas, pero ni una sola pulgada de terreno fue entregada. Una y otra vez, rompieron los asaltos enemigos y enviaron a la Wehrmacht en retirada. Décadas después, cuando estalló una nueva crisis estadounidense al otro lado del mundo, Washington supo exactamente a quién llamar. Esta vez, el campo de batalla no eran playas ni calles de ciudades. Era la brutal y accidentada selva de Vietnam, una tierra de senderos con trampas explosivas, francotiradores camuflados como raíces y túneles ocultos que podían tragarse un pelotón entero o estallar en llamas sin previo aviso. Los funcionarios habían esperado que la guerra pudiera ganarse rápidamente. Sin embargo, cuando los helicópteros entregaron las primeras tropas de combate estadounidenses sobre las tierras altas centrales, se encontraron con una pesadilla. En el valle de Ia Drang, las fuerzas del Ejército Popular de Vietnam tendieron emboscadas, tragándose compañías enteras en segundos. En las zonas de aterrizaje X-Ray y más tarde Albany, las unidades estadounidenses fueron rodeadas y martilladas por oleada tras oleada de tropas norvietnamitas, usando tácticas de combate cuerpo a cuerpo, que hicieron casi inútil el apoyo aéreo y de artillería. El fuego de armas iluminaba la selva,
mientras las radios gritaban pidiendo apoyo. En minutos, docenas habían desaparecido. Los hombres se vieron obligados a luchar con bayonetas, culatas de rifles e incluso con sus puños. Desesperados por mantener la línea, otros pidieron artillería sobre sus propias posiciones, con algunos hombres sucumbiendo al fuego amigo. Algunas unidades perdieron más del 50% de sus hombres en las primeras batallas de la guerra. Hacia un infierno verde. Los guerreros de la Hiedra aterrizaron en Vietnam en 1966. Las tierras altas centrales eran un infierno verde, una selva densa y enmarañada que arañaba cada paso, y los cielos se abrían diariamente con lluvias de monzón tan espesas que podían hundir un helicóptero en pleno descenso, convertir los senderos en ríos y enterrar las zonas de aterrizaje en barro. Los mosquitos, portadores de malaria, picaban a través de los uniformes, amenazando con acabar con los hombres más rápido que el fuego enemigo. Si querían sobrevivir lo suficiente para enfrentar al Ejército Popular de Vietnam, los hombres de la Cuarta División de Infantería primero tendrían que convertir sus rudimentarios puestos avanzados en la selva, en ciudades fortificadas. Búnkeres impermeables surgieron de la tierra junto con bases de artillería y pistas de aterrizaje para aviones de transporte excavadas en la tierra. Mientras los estadounidenses transformaban las montañas, la División Hiedra encontró un aliado inesperado: los Montañar. Estos grupos habían sufrido durante mucho tiempo bajo la brutalidad del Viet Cong. Ahora, con los estadounidenses, tenían la oportunidad de contraatacar. Los Montañar guiaron a las tropas estadounidenses a través de senderos ocultos, cruzando barrancos infestados de serpientes, y hacia los corazones de montañas que ningún mapa mostraba. Lucharon junto a los soldados, guiándolos a través de zonas de emboscada y enseñándoles a leer la tierra como locales. En solo un par de meses, las fuerzas estadounidenses habían anclado una cadena de fortalezas en toda la región. Entre ellas estaba Plei Gereng, un complejo militar cerca de la frontera camboyana, que servía como base desde la cual los estadounidenses podían vigilar, atacar e interceptar el flujo de tropas enemigas desde el oeste. Pero tal bastión nunca podría permanecer sin ser desafiado por mucho tiempo. Para octubre, los informes de inteligencia comenzaron a llegar, revelando que una acumulación masiva del Ejército Popular de Vietnam se estaba formando justo al otro lado de la frontera. El enemigo se estaba preparando para atacar, no solo a Plei Gereng, sino al corazón de las tierras altas centrales. Golpes de apertura. En los meses previos a la batalla, las fuerzas estadounidenses se habían enfrentado repetidamente con las tropas norvietnamitas. Las operaciones Paul Revere 1, 2 y 3 habían logrado detener sus avances, pero solo temporalmente. El Ejército Popular de Vietnam no se retiró. Se reposicionó, acercándose cada vez más a las bases avanzadas estadounidenses, probando defensas, estudiando debilidades y esperando el momento perfecto para atacar. Ese momento llegó el 18 de octubre de 1966. Los guerreros de la Hiedra de la Cuarta División de Infantería asumieron posiciones de combate y lanzaron la operación Paul Revere 4 junto con unidades de la 25ª División de Infantería, la Primera División de Caballería y la 101ª División aerotransportada. Los hombres se movieron en formaciones escalonadas a través de la selva, con los ojos escaneando los árboles, las manos apretadas en sus rifles. De repente,
una bala pasó zumbando junto al casco de un soldado estadounidense. Las tropas se tiraron al suelo de la selva. Los hombres dispararon contra la maleza contra un enemigo que no podían ver. El tiroteo continuó furioso, pero tan rápido como aparecieron, el enemigo se desvaneció. Sin embargo, los estadounidenses sabían que no debían respirar tranquilos. Esto no era una retirada, era una reagrupación. Un radiotelegrafista agachado detrás de un tronco podrido pidió apoyo aéreo inmediato. Momentos después, la selva tembló cuando el rugido de un avión de combate AC-47 Spooky resonó en lo alto. Sus ametralladoras abrieron fuego, rociando munición de 7.62 milímetros en las posiciones sospechosas del Ejército Popular de Vietnam, dirigiendo fuego hacia nidos de morteros conocidos y sitios de radio y enviando a las unidades enemigas a buscar cobertura. Al caer el crepúsculo, los soldados estadounidenses estaban solos una vez más. La oscuridad hacía casi imposible que las fuerzas aéreas identificaran cualquier posición enemiga en el terreno. Fue entonces cuando el Ejército Popular de Vietnam contraatacó. Las tropas estadounidenses se agazaparon cuando llegaron los primeros disparos, lanzándose a un asalto total. Durante 2 horas, los estadounidenses estuvieron bajo asedio. Devolvieron el fuego contra siluetas cambiantes, sin saber nunca qué tan cerca estaba el enemigo, hasta que estaban casi al alcance de la mano. Arriba, los jets F-4 Phantom circulaban impotentes. La batalla de abajo era demasiado cerrada y los pilotos no podían distinguir entre posiciones amigas y enemigas. Pero tenían que actuar y finalmente abrieron fuego. Los árboles se partieron como huesos y la tierra tembló. Aún así, la apuesta valió la pena y el Ejército Popular de Vietnam rompió contacto, o al menos eso parecía. Un helicóptero de evacuación médica fue enviado inmediatamente, pero cuando sus rotores descendieron hacia el claro, un solo y devastador disparo de un rifle sin retroceso de 57 milímetros oculto golpeó su fuselaje. La aeronave giró fuera de control, incendiándose en el momento en que tocó el suelo. Las fuerzas terrestres estadounidenses corrieron hacia los restos, con balas volando, mientras abrían a la fuerza las puertas retorcidas. Sacaron al piloto y al copiloto entre las llamas, pero el jefe de tripulación estaba atrapado adentro. Su grito, apenas audible sobre el rugido a su alrededor. El tiempo se agotaba, y los rescatistas se vieron obligados a tomar la decisión imposible. Se retiraron, dejando a uno de los suyos atrás, justo cuando el helicóptero fue devorado por una bola de fuego. A través de la selva, si los estadounidenses esperaban evitar que el ejército norvietnamita arrasara sus posiciones avanzadas, tenían que reagruparse rápido. Se redactó una contraofensiva para atacar profundamente en un área de concentración enemiga en la frontera con Camboya. Sin embargo, semanas de inundaciones torrenciales habían convertido el terreno en un pantano impasable, y aunque las aguas habían comenzado a retroceder, la ruta no sería amable con los estadounidenses. Para cruzar esta región inexplorada, las tropas necesitaban un guía a través de la selva. Para esto, se puso en acción Mike Force, una unidad de élite compuesta por aliados indígenas locales. Junto con las fuerzas especiales estadounidenses, avanzaron, abriendo un camino a través de carreteras resbaladizas por la lluvia, cruzando terreno accidentado y navegando senderos ocultos. Llegaron a distancia de grito de la frontera, a menos de 1 milla de Camboya. Pero antes de que pudieran dar otro paso, el fuego de armas automáticas estalló desde la línea de árboles,
desgarrando la columna que avanzaba. La formación se desintegró, con soldados arrojándose detrás de árboles, montículos e incluso unos sobre otros mientras el enemigo avanzaba. Las tropas estadounidenses y Montagnard devolvieron el fuego, pero el volumen de fuego entrante era demasiado grande para igualarlo. En poco tiempo, la munición estadounidense comenzó a disminuir. Sin refuerzos, pronto serían arrasados. La Cuarta División de Infantería actuó rápido, movilizándose para reforzar la fuerza de tarea. En lo alto, una aeronave de control aéreo avanzado, Sider 22, que transportaba al mayor Elmer G. Allred y al capitán Roy L. Jones, corrió para preparar una zona de aterrizaje. 3 F-100 Super Sabres fueron llamados, martillando posiciones enemigas con bombardeos para despejar el camino. Pero el enemigo se había preparado para esto. Cuando un helicóptero descendió para aterrizar, un impacto repentino encontró su fuselaje. La aeronave fue destrozada y se precipitó antes de poder aterrizar. Un segundo helicóptero de escolta viró para investigar y fue instantáneamente destrozado por fuego antiaéreo concentrado. A pesar del peligro, el capitán Charles D. Henderson, orbitando arriba, fue encargado de coordinar más ataques aéreos. Esquivó la artillería antiaérea y el fuego enemigo mientras dirigía oleadas de helicópteros de combate y aviones de combate hacia emplazamientos de armas enemigas atrincheradas. Más tarde recordaría: traté de mantenerlos lo más alto posible durante el mayor tiempo posible, con la esperanza de que derribáramos la mayoría de las armas. Pero el fuego enemigo era implacable. Un helicóptero de combate se lanzó en picado para cubrir la extracción de miembros de la tripulación caídos y fue alcanzado en plena inmersión. Henderson observó impotente. Parecía una sábana de llamas. Cuando golpeó, estalló en llamas que se elevaban 25 pies sobre el suelo. Cuando uno de los helicópteros cayó al suelo, un artillero saltó del aparato y aterrizó justo en medio de un grupo de combatientes norvietnamitas. Miraron al estadounidense con una expresión de asombro, incapaces de creer lo que acababan de presenciar. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el artillero corrió. Desapareció en la selva mientras las balas volaban junto a él. Sobre él, la batalla continuaba. Incursión nocturna. El asalto norvietnamita se volvió tan abrumador que los estadounidenses se quedaron con una sola opción: represalia total. Flotas enteras de aviones estadounidenses fueron convocadas al campo. El mayor Hawkins, un controlador aéreo avanzado que ayudaba a coordinar la batalla aérea, recordó más tarde el caos del momento. Tuve en un momento 3 escuadrones orbitando, esperando entrar. Casi venían hacia mí demasiado. Rápido. El aire se llenó con el sonido de motores de jets y el trueno de municiones explosivas. Las bombas cayeron en rápida sucesión. El napalm floreció sobre las copas de los árboles y corrientes de fuego de cañón cocieron el suelo de la selva. Fue una campaña brutal, pero a medida que las cargas útiles seguían lloviendo, los fogonazos del enemigo lentamente comenzaron a desvanecerse. Al caer la oscuridad y el último avión regresar a la base, Hawkins informó: no había absolutamente más fuego terrestre viniéndonos, así que asumí que conseguimos todas las armas que estaban en posición. Pero la calma del movimiento no duraría mucho. Mientras los miembros de la Cuarta División de Infantería se instalaban en sus posiciones cavadas apresuradamente cerca de la frontera camboyana, el sargento de Estado Mayor, Frederick R. Schneider, Jr., estaba sentado en su jeep junto al puesto de mando, leyendo una carta de su esposa. Entonces vino un golpe seco distante,
y otro, y otro. Al principio, Schneider descartó los sonidos. Luego el suelo tembló. El eco de los morteros entrantes se volvió inconfundible. Arrojó la carta a un lado, agarró un grupo de auriculares telefónicos y se lanzó al puesto de mando protegido con sacos de arena para pedir apoyo aéreo inmediato. En lo alto, el capitán Arlo P. Wenstrand y el capitán Roy L. Jones llegaron en su O-1 Bird Dog circulando bajo. Desde allí pudieron obtener una imagen clara de la escena. Un regimiento completo de más de 1000 tropas del ejército norvietnamita estaba cargando hacia el perímetro. Mientras los estadounidenses se preparaban para el ataque, los A-1 Sky Riders se lanzaron al combate. Pero en el momento en que llegaron al área, fueron recibidos con un muro de fuego. Armas antiaéreas recién posicionadas se abrieron, llenando el aire de trazadoras. Uno de los pilotos, el teniente James R. Thing, recordó más tarde el momento. Bueno, no podía creerlo, pero efectivamente había bolas de golf rojas volando alrededor de mi avión. Sin embargo, con morteros explotando a su alrededor, los pilotos ahora tenían objetivos visuales a los que atacar. El napalm llovió, incendiando todo lo que se movía. Sin embargo, desde abajo, llegaron voces desesperadas de las tropas terrestres por la radio, diciendo: «Lo necesitamos más cerca, lo necesitamos más cerca». El teniente Thing empujó su aeronave más bajo, hasta apenas 100 pies, volando a oscuras con sus luces apagadas para evadir la vista del enemigo. Las comunicaciones entre aeronaves se volvieron peligrosamente improvisadas. Los pilotos tenían que maniobrar en condiciones imposibles. Algunos de ellos revelarían más tarde. Entramos con nuestras luces apagadas y simplemente gritamos «apagado a la izquierda» o «apagado a la derecha» para darnos una idea de dónde estaba la otra aeronave para no golpearnos entre nosotros. Aún así, cada 40 segundos se hacía otra pasada de ataque, cada una más cerca que la anterior. Funcionó. Las municiones desgarraron las filas enemigas a pocos pies de las posiciones estadounidenses. Desde el suelo, un comandante de compañía transmitió por radio: «Eso es perfecto. Es simplemente perfecto. Por favor, no lo traigan más cerca». Knockout. El bombardeo aéreo estadounidense sin parar finalmente comenzó a pasar factura y los norvietnamitas comenzaron a ceder, dando suficiente cobertura para que la fuerza de tarea maltrecha que primero se había aventurado en la zona fuera retirada a Plei Yereng. En solo 3 días, la unidad había perdido casi una cuarta parte de sus hombres, y aunque habían infligido pérdidas significativas al enemigo, sus filas eran demasiado delgadas para continuar. Los funcionarios de la Cuarta División de Infantería dejaron claro que fueron los aviones estadounidenses los que habían salvado el día. Informes posteriores declararían: la efectividad de los ataques puede juzgarse mejor por el hecho de que, después de los ataques, las unidades de la Cuarta División de Infantería se movieron al área con poca o ninguna oposición. El área que previamente había sido una posición defensiva fuerte con búnkeres, túneles y trincheras, ahora estaba prácticamente devastada. Con eso en mente, los comandantes intensificaron la ofensiva. Se llamó a una formación de bombarderos B-52 Stratofortress para cubrir las concentraciones enemigas sospechosas, borrando posiciones atrincheradas hasta convertirlas en cráteres. Para las exhaustas tropas terrestres, esto finalmente les compró un momento para respirar y reagruparse. Pero en otra parte, la lucha estaba lejos de terminar. En una posición diferente, cerca de la frontera camboyana,
Un pelotón estadounidense aislado aún mantenía su posición, sin saber que el enemigo estaba preparando un último empuje. La selva explotó en fuego de armas una vez más, cuando estalló una emboscada coordinada del ejército norvietnamita, cortando a través del perímetro del pelotón antes de que los hombres tuvieran tiempo de devolver el fuego. En minutos, varios estadounidenses habían caído. Por la radio llegó una transmisión final, advirtiendo a los comandantes que el pelotón había perdido a su líder y que el enemigo estaba marcando sus posiciones. Corriendo a la escena estaba el capitán Earl C. Missel, indicativo Rush 27. Desde la cabina de su avión de control aéreo avanzado, no podía ver nada a través del espeso dosel y el humo arremolinado por el viento. Abajo, los estadounidenses, desesperadamente, lanzaban granadas de humo para mostrar su ubicación, pero el viento los traicionó al dispersar sus señales. El enemigo aprovechó la confusión, acercándose sigilosamente, sus fogonazos ahora a solo 160 pies de las líneas estadounidenses. Pero justo cuando el colapso parecía seguro, la salvación llegó de los cielos. Los A-1 Skyraiders y los F-4C Phantom II se lanzaron al combate, con cañones disparando, dejando caer municiones en todo el campo de batalla y enviando al ejército norvietnamita en retirada. Para cuando los tanques de combustible del capitán Missel estaban casi secos, el campo se había quedado en silencio, y más tarde informaría. Me dijeron por el oficial de enlace aéreo que el comandante del ejército expresó que se me debía decir que la Fuerza Aérea había hecho un buen trabajo y con toda probabilidad habíamos salvado a su segundo pelotón de ser aniquilado. Fantasmas de la selva. Cuando concluyeron los ataques aéreos, la ofensiva norvietnamita finalmente colapsó. Cualquier unidad que quedara solo podía lanzar sondeos débiles que fueron fácilmente repelidos por las tropas estadounidenses. Los aviones estadounidenses ocasionalmente continuarían barriendo el área, dejando caer municiones a solo unos cientos de pies frente a las líneas amigas mientras los pilotos perseguían a los combatientes enemigos en retirada hacia la frontera camboyana, donde muchos desaparecieron en la selva, para nunca regresar. En los días que siguieron, las fuerzas estadounidenses cambiaron de defensa a persecución, lanzando agresivas misiones de búsqueda y destrucción a través de las tierras altas, en las que descubrieron búnkeres apresuradamente abandonados, depósitos de suministros destrozados y fortificaciones chamuscadas por el napalm. No siguieron enfrentamientos importantes, y el 31 de diciembre de 1966, la Operación Paul Revere 4 fue oficialmente terminada. No había sido una victoria ganada a la ligera. Las vidas de 100 soldados estadounidenses fueron cobradas, y casi 3.000 ataques aéreos habían sido desatados para mantener la línea. Sin embargo, fueron los norvietnamitas quienes sufrieron lo peor de la batalla, con casi 1.000 bajas confirmadas. Estados Unidos y la Cuarta División de Infantería habían mantenido Plei Yereng, roto el impulso del enemigo y detenido una invasión transfronteriza en seco. Hoy, Plei Yereng todavía está en pie. Sin embargo, pocos lugareños se atreven a subir su cresta. En la quietud de las colinas, se dice que los ecos del fuego de armas aún persisten, y la selva respira con memorias de batalla. Los periodistas que han visitado el área la describen como tierra embrujada. Como uno dijo, las casas cercanas, todas tienen altares en la calle donde estaría un buzón en Estados Unidos, esperando mantener a raya
los espíritus de aquellos que nunca regresaron a casa y mantener la línea tal como lo hicieron los estadounidenses hace casi 60 años. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte al canal para más historias fascinantes de la historia militar. Dale like si te gustó el video y cuéntanos en los comentarios qué otra batalla te gustaría que cubramos. Nos vemos en el próximo video.